Antes que todo, Dios me los bendiga a todos. Nuevamente estoy delante de vosotros porque tengo algo muy triste que decirles. He tenido varios sueños de parte de Dios, en lo que ya me está revelando que ya es inminente la guerra, la cual Él me mostró desde el año 2012 que se iba a dar, y sobre el gran dolor y tristeza que sienten en el corazón por la mala actitud, el mal comportamiento y las malas costumbres que hemos adquirido nosotros los cristianos. Porque simplemente nos queremos esconder detrás de la palabra de Dios para nuestras fechorías, para las cosas que normalmente no convienen a nuestras vidas y que van en contra de los principios que Dios da en la palabra. Hoy vengo delante de vosotros para pedirles reflexión, para pedirles cambien ya esa mala actitud. Dios es dueño y soberano de todo lo existente, pero el hecho de que nosotros seamos sus hijos no nos permite apropiarnos de cosas que no, o que Él no nos ha puesto bajo nosotros, bajo nuestra mano para ministrar. Tristemente los cristianos, con el cuento de que somos hermanos en Cristo, han pasado un límite de disponer, predisponer e inclusive tomar autoridad, meterse en la vida de otros hermanos con la excusa simplemente de que Dios es dueño de todo y que como ellos son hijos de Dios, ellos tienen la potestad de poder meterse en todo. Y no es así. Dios me mostró en un sueño varias cosas, varios comportamientos. Y voy a hablar de este sencillo que estoy hablando ahorita, del hecho de meterse o de tomar el hecho de adueñarse de cosas que no son de ellos, etc. Desde Éxodo Dios nos está mandando, o sea, desde el momento que Él está poniendo las leyes, los mandamientos, las normas, Él dice que si tú ves que el buey de tu hermano está en peligro, ayúdalo, rescátalo y devuélveselo. Él dice que si tú tomas el buey de tu hermano, ¿verdad? A escondidas o a sabiendas, y lo destrozas, y lo matas o haces algo, sin pedirle la previa autorización de él, a ti te corresponde reponer ese buey y pagarle precisamente una quinta parte del valor de ese buey. Y así sucesivamente. En el caso del matrimonio, Él creó un hombre y una mujer y que ellos dos sean los que conformen y arreglen su situación con Dios como testigo y como base para eso. Él no mandó a la mujer a tener que conversar con otros hombres para poder llegar a un término, porque como no quiere hacerle caso al marido, entonces lo hace así, o no mandó al hombre a buscar consejos con otras mujeres y todo eso para que precisamente, como su mujer no lo quiere escuchar, entonces él busca precisamente salvaguardarse bajo las alas o bajo el alivio de la atención de otras mujeres. Simplemente nos hemos desviado de lo que normalmente habla la palabra. Nos hemos adueñado incluso con el cuento de que somos cristianos, de que mi hermano tiene esto, no, porque yo también soy hermano de él, yo puedo usarlo sin ningún tipo de problema, y no es así. Dios también me ha mostrado lo que es el falto de la fe en él. Resulta que ahorita en estos tiempos peligrosos, Satanás se está haciendo con su astucia del engaño más grande que puede haber sobre la tierra. Y está usando como base el miedo. Anteriormente, en una exposición que hice
les pregunté a ustedes, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que el hombre dice o en lo que Dios dice? Y resulta que he visto personas que se hacen llamar cristianos y que toman versículos de la Biblia y dicen, no, porque la palabra dice que si cosa mortífera yo bebiera, que si me picara esto, como en el caso de Pablo, que lo picó una culebra y eso, porque entra en el cuerpo, no es veneno, o sea, no contamina al hombre. Y yo les hago una pregunta. La Biblia nos cita también que el que se ponga el sello de la bestia, precisamente queda condenado totalmente. Una cosa es cuando te pasa algo que tú no has dado a través de tu libre albedrío autorización para que se dé. Y otra cosa es cuando tú sabes, cuando tú escuchas, porque Dios sabe cómo actúa y Satanás también. Satanás, aún gritándotelo a todo viento, te engaña. Y ya se ha dado muchas situaciones en las cuales se ha observado y se ha dicho que un procedimiento que se está dando hoy en día es contrario a la palabra de Dios y que es un engaño y una astucia que se está usando con el fin de engañar al pueblo, de crear temor y terror en el pueblo y de dominar a la población e inclusive de menguarla, así como ustedes escuchan, menguarla. Entonces preferimos ir o aceptar lo que un falso cristiano, un lobo vestido de oveja dice, porque toma unos versículos de la Biblia y hace que lo que ya durante tiempo y tiempo y tiempo, no solamente su servidor, sino otros siervos de Cristo, otras personas que le está usando con el espíritu de profecía para dar advertencia, para decir, no hagan esto, no hagan el otro. Y terminamos haciéndolo y decimos, no, tenemos que confiar en Dios. Si de verdad confiáramos en Dios, supiéramos entender lo que dice el Salmo 91, lo que dice el Salmo 27, lo que dice el Salmo 23 inclusive, de que un ejército acampe contra mí, de que Dios aderezará mesa delante de mí en presencia de todos aquellos que me angustian, de que aunque venga peste destructora, el mal, o sea, aunque venga lo que venga, pueden caer 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero el mal a mí no me llegará. Si supiéramos entender lo que significa habitar bajo el abrigo del Omnipotente, supiéramos entender también que no hay que tentar a Dios con nuestro comportamiento. ¿Por qué les digo esto? Dios nos dio un libre albedrío desde el principio de la creación. Y eso lo podemos ver en la conducta de Adán y de Eva. Dios les puso una prueba, a ver si de verdad lo amaban y si de verdad le seguían y querían andar con él. Puso un árbol en el huerto y les dijo, de ese árbol no pueden comer, porque el día que muera, morirán. A través de la libre voluntad de Eva, por seguir el engaño que Satanás le estaba metiendo a través de una serpiente, ella decidió hacer lo contrario de lo que Dios dijo. Hoy en día vemos igualito la misma actitud. Preferimos hacer caso a lo que el mundo nos dice, lo que la ciencia supuestamente dice de un experimento que no es ni reconocido ni valorado por ningún gremio. Y contaminar nuestro cuerpo voluntariamente antes que creer las promesas de Dios. Ayer estuve yo viendo un vídeo de un hermano que veo que Dios me está hablando y que también está hablando a otros. Y el hermano precisamente me recordó algo que yo precisamente termino
predicando y enseñando a todas las personas las tentaciones de Cristo. Satanás quiso tentar al mismo Hijo de Dios en todo. Le quiso ofrecer todas las bondades y bellezas del mundo y Jesús no lo aceptó. Hizo inclusive que él buscara apoyar su fe en las promesas mal utilizadas de la palabra, pidiéndole que se echara del pináculo del templo porque Dios iba a mandar a sus ángeles a recogerlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No debemos tentar al Señor nuestro Dios. Solo debemos adorar a nuestro Dios, al Rey, al verdadero, al Creador de los cielos y la tierra. Al Señor tu Dios solamente adorarás. Y la primera de todas las tentaciones, cuando él estaba hambriento y le dijo, a que esas piedras se conviertan en pan, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué decimos ser cristianos? ¿Por qué decimos ser hijos de Dios? Y no nos alimentamos de la palabra de Dios. Lo he venido diciendo desde que Dios me ha venido preparando y permitiendo que yo me presente ante vosotros y les hable de todas estas cosas. Tenemos que buscar a Dios a través de su palabra, no a través de lo que dice Menganito, ni Pajarito, ni Fernandito, ni Pedrito, ni Paquito, ni Julito. Dios quiere hablarte a ti como me habla a mí y como le habla a otros. Pero para que Dios te hable a ti, no tienes que prestarle oído a lo que dicen los demás. Tienes que buscar su palabra y leerla y pedirle entendimiento, porque el mismo que la escribió, el mismo que la inspiró, el Espíritu Santo de Dios, te dará a ti entendimiento y te mostrará cosas. El mismo Pedro, cuando Ananías y Zafira quisieron precisamente engañar al Espíritu y dieron una pequeña parte con engaño de algo que vendieron supuestamente para eso. No les dijo bajo la inspiración del Espíritu que eso era de ellos y que si no hubiera querido no lo dieran y se hubiera quedado para ellos y no iba a ser pecado porque era de ellos, porque Dios le dio a ellos la administración, porque Dios se lo otorgó. Entonces, hay situaciones en que nosotros hemos obrado mal. Tristemente, Eva, al principio del tiempo, si hubiera entendido o si hubiera querido entender, porque la misma palabra lo dice, ella fue la que se rebeló. Ella se olvidó de que tenía una autoridad en su hombre, en Adán, y más aún la autoridad principal, Dios. Y ella quiso tomar a través de su propio libre albedrío la atribución de querer hacer algo sin consultar a sus autoridades y sin oír lo que sus autoridades le decían. Durante todo el camino de la fe que se expresa o se enseña en la palabra, hay hombres y mujeres que han confiado en Dios, inclusive a pesar de que muchos de ellos tuvieron que sufrir por ello. Podemos citar a Jeremías, por ejemplo, que hasta en un pozo fue enterrado por no querer decir que Dios le estaba diciendo al rey Sedequías que iba a tener victoria sobre los babilónicos. Al contrario, Dios les estaba diciendo, ríndanse a los babilónicos, porque esto lo estoy mandando yo. Porque mi siervo Nabucodonosor es el que yo estoy usando para darle castigo a ustedes. Sin embargo, él no quiso escuchar.
Él hizo por su rebelión. Y al final, ¿cómo terminó? Le mataron toda la familia, le sacaron los dos ojos y terminó como un esclavo en la cárcel, en la prisión, muriendo. En cambio hay otros que sí decidieron confiar en Dios y que al final Dios los honró. Tenemos una promesa de Dios que es la vida eterna. Tenemos una promesa que no vamos a ver el infierno, no vamos a conocer lo que es el castigo que de verdad mereceríamos por nuestros pecados y rebeliones, sino al contrario, que vamos a tener una bendición tan grande, que es poder convivir con el amor de Dios día a día y poder estar en un sitio donde solamente tendremos paz, alegría, gozo, donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni siquiera enfermedades, nada. Solamente será un continuo vivir en gozo, alegría y paz. Pero preferimos creer las mentiras del mundo porque ¿qué? No queremos morir, porque no queremos que esta carne muera. Les doy una noticia a cada uno de ustedes por si no lo saben. Cada día estamos más expensos a morir que a vivir. Cada día que pasa es un día menos de vida y un día más cercano a la muerte. No hay hombre ni mujer alguno en esta tierra que se pueda librar de ello. La única forma de poder conseguir una salvación es a través de Jesucristo. Muchas veces decimos, en el argot popular, yo lo dije muchas veces, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Mas hoy en día les digo, todo tiene solución en la vida, incluso la muerte. La solución de la muerte vino hace 2000 años en la persona de Jesucristo, quien siendo hijo de Dios no se aferró a su divinidad, ni a su gloria, ni a su gracia. Yo en un video anterior les dije, ustedes serían capaces de que si están en una posición de donde tengan servicios, sirvientes, donde tengan, bueno, pues, una posición privilegiada, dejar eso para venir y hacerse y humillarse y ser siervo, inclusive dar su vida por una persona que ustedes no conocen. Y sé que muchos dijeron que no. Es más, si les digo, son capaces de entregar su hijo por la vida de otra persona, les aseguro que todos me van a decir que no. Porque todos decimos querer a nuestros hijos. Decimos querer a nuestros hijos. Sin embargo, con nuestras actitudes y comportamientos nos hacen. Muchas veces pecamos, herimos a nuestra familia, nuestros hijos, que son a los que les tenemos que dar nuestro testimonio. Los terminamos llevando a la perdición, al pecado y al error, porque nosotros somos rebeldes y porque creemos que por nuestro comportamiento, porque estamos haciendo bien, porque estamos haciendo lo correcto, aún queriendo satisfacer nuestros deseos y no lo que la palabra de Dios nos dice, desobedeciendo al marido o desobedeciendo desobedeciendo a los deseos de la mujer o faltando al respeto en el hogar, etcétera, porque yo soy hombre, tengo que tener muchas mujeres, o porque hoy en día las mujeres dicen, no, porque hoy es libertino, yo puedo estar con otros hombres, engañar a mi marido, y los hijos creen que no lo ven. A la final, la mujer puede tener una hija y resulta que engaña al marido con otro hombre y termina ese hombre inclusive abusando de la hija de la mujer. Un hombre puede tener su familia, puede estar con otra mujer y resulta que termina enrollado en una situación en que esa mujer le puede tener hijos y resulta que ya hay otro hombre que está rondando a su mujer e inclusive abusando de sus hijos. Entonces, esto se ha vuelto una mezcolanza, un término venezolano, no sé si muchos conocen, pero es como un revoltillo de huevo con cosas que no tienen que ir.
es como decir, eh, unir algo, o sea, en lo que se llama la química, la limpieza. Ustedes saben que la lejía no la podemos unir con el cloro, o sea, dos productos así, porque uno es ácido y el otro es esto, entonces eso produce que boten gases, o con productos de limpieza esos normales, perdón. Yo le digo porque he trabajado de eso y sé que cuando he hecho un producto normal de limpieza y le echo lejía, que yo bota un vapor y un humo, que bueno, pues, y eso, ¿cómo se llama? Inclusive puede matarnos. Entonces, así es. Tristemente terminamos mezclando el pecado y le decimos sí al pecado y le decimos no a la palabra de Dios. En eso se está cumpliendo lo que, no sé si fue Pablo el que lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, donde dije que a lo malo diremos sí y a lo bueno diremos no. Hermanos, hombres y mujeres que escuchan esto, arrepiéntanse, se los he dicho. Muchos ya están contaminando sus cuerpos con esas mentiras y esos engaños que han sido propagados por el mundo. Muchos dicen ser cristianos y están haciendo todo lo contrario. Están confiando en las mentiras y engaños del mundo, queriéndose salvar de algo, cuando simplemente metiéndose en la bañera o metiéndose a bañar en el baño se les cae el jabón y cuando van a cogerlo, pum, tropiezan y se quiebran la nuca y ya mueren. O simplemente se están comiendo algo, por decir algo, están comiendo un poquito de pollo con arroz y eso, y vienen y se meten una cucharada y eso se les va por el camino viejo, como decimos normalmente, y terminan asfixiándose. Hasta bebiendo un vasito con agua se puede ahogar uno. A mí me ha pasado, que hay veces que estoy bebiendo un vaso con agua, estoy bebiendo un refresco y el líquido en lugar de irse por un camino se me va por el camino viejo y empieza a toser. La muerte no lo va a provocar un virus, no lo va a provocar nada si no es la voluntad de Dios. Si Dios determina que hoy es tu día, hagas lo que hagas, te pongas lo que te pongas, simple y llanamente morirás. Ahora mi pregunta es, ¿morirás con Cristo? Creyéndole a Cristo y creyéndole al Padre, creyendo al Espíritu Santo, el único y verdadero Dios que es la Trinidad Divina, o morirás habiendo creído lo que el mundo te dice. Recuerda, es tu voluntad la que decide. Si no fuera así como te digo, nos podríamos poner el sello de la bestia y seríamos salvos porque diríamos, no, tenemos que confiar en Dios, de que aún poniéndome esto, yo soy salvo. No, eso no es así. Tu voluntad es la que termina dando la victoria. Si tú, por tu propia voluntad, aceptas que se te ponga algo en tu cuerpo que no viene de parte de Dios, ya tú pecaste. El sello de la bestia lo dice claramente la palabra. El que se lo ponga, ya condenado es. ¿Por qué? Porque se lo está poniendo su propia voluntad. Hay una serie brasileña que se llama Apocalipsis. Se la recomiendo. Inclusive en la página Series Bíblicas pueden ver esa serie. Y allí se ve los efectos que normalmente trae el libre albedrío cuando no reconocemos la voluntad de Cristo. Se ve el caso del arrebatamiento cuando los que de verdad quisieron seguir a Cristo y le hicieron caso desde el principio y fueron arrebatados. Se ve los muchos que se quedaron cuando precisamente no o se desviaron de la palabra o no quisieron andar como Cristo les dijo y tuvieron su segunda oportunidad, pero tuvieron que dar su vida por ello. Muchos tuvieron que morir creyendo con fe, esa fe que les faltó al principio tuvieron que demostrar al final, pero ahí ya estaban solos.
Y se ve cuando muchos que se dijeron ser cristianos, por el temor de la muerte, por el temor de que creían que ya todo se acababa, porque todavía no habían entendido lo que la palabra les enseña, simplemente decidieron, por querer seguir viviendo, ponerse el sello de la bestia y fueron todos condenados. Se ve clarito las almas de esas personas en el infierno. Le digo, es una producción que está bastante clara, bastante buena. O sea, es bueno que lo vean desde el principio, porque se ve el nacimiento del anticristo, como el diablo escogió a los que escogió y todo se fue desarrollando. Pero desde el capítulo más o menos del 100 en adelante, si lo ven en calidad HD, son 155 capítulos. Del 100 en adelante ya se empieza a ver todo esto que les estoy diciendo. Y si lo ven en la calidad latino, que son 200 y pico capítulos, ya a partir del 120 más o menos se empieza a ver. Pero en realidad lo que quiero es hacerles entender que tú decides. Tú decides. ¿Quieres vivir eternamente? Tienes la palabra de Dios, síguela, léela, aliméntate de ella y no te dejes engañar por lo que escuches, aún por aquellos que se hacen llamar cristianos, aún por aquellos que se hacen llamar pastores, aún por aquellos que se hacen llamar evangelistas, aún por aquellos que se hacen llamar maestros. Porque hay muchos lobos vestidos de ovejas que te van a engañar. Y créele a Dios antes que a todo. Y si no, si por tu libre albedrío no quieres seguir a Dios, sino quieres seguir haciendo lo que te da la gana, con tu libertinaje, cambiando de hombre cada día, porque eso tristemente hasta las mujeres cristianas lo están haciendo. Se casan hoy con uno y se divorcian, se casan con otro, se divorcian, inclusive viven en el pecado, ¿cómo se llama? En fornicación. Yo no digo que un hombre y una mujer de repente no hayan estado lo suficiente fuertes, hayan pasado mucha tristeza y dolores y hayan podido caer en esa nefasta situación. Pero delante de los ojos de Dios se puede arreglar, casándose, arreglando su situación delante de Cristo. Inclusive muchas iglesias procuran que las personas que están viviendo en fornicación se casen delante de Dios y se quiten esa maldición de lo que es la fornicación. Pero para eso la mujer tiene que escuchar al hombre y el hombre a la mujer. No la mujer irse a preguntarle a otros hombres por qué viven en fornicación y todo les está yendo bien. Porque entonces lo que estás viendo es el mundo y no la palabra de Dios. Tu esposo puede estarle diciendo, no, casemos, no casemos, y se resulta que no lo hace, porque quieren vivir en pecado. Igualmente el hombre se niega y se niega, se puede negar a casar y la mujer ahí persistente, pero Dios no nos llamó a esclavitud, Dios nos dijo que valoráramos. ¿Qué es más importante? ¿Un marido o una mujer? ¿O él? Ustedes pesen la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Las bondades del mundo o él y la eternidad? Ustedes pesen la balanza. ¿Qué es más importante, la vida o la muerte? Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones, Dios les dice claramente a la gente, tienen delante de ustedes la vida y tienen la muerte. Decidan. Y Él mismo les aconseja, decidan la vida para que puedan vivir y ser felices. No decidan la muerte. Ancho y espacioso es la puerta que lleva a la perdición y a la destrucción, pero pequeño y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y ese solamente es una persona, Jesucristo. Arrepiéntete, pídele perdón, busca a Cristo. Yo les comenté que ya la puerta de la salvación a los gentiles se había cerrado, pero no le han pasado llave. Todavía se puede tocar y decir, Señor, perdóname. Y el Señor puede precisamente permitir entrar. Pero no espere a que se pase el cerrojo, porque ahí ya será tarde. Dios les